Vive de aventura, sin refugiarte en ningún lugar, como quien vive siguiendo siempre el siguiente horizonte por explorar, y solo así se siente en su hogar. Cuando te dejas completamente a la deriva en la vida, es cuando más orientado estás en la vida. Como cual ave migratoria que sigue solo el viento, pero sabe que así llegará justo a su destino. El control es una ilusión. ¿Quién no habrá, chicos, quién no habrá tenido ganas alguna vez de ser como Luffy viendo One Piece? ¿No? ¿Quién no habrá visto esos episodios tan maravillosos? Y habrá dicho en su interior: hostia, ojalá vivir así, ¿no? Ese espíritu de aventura, siguiendo siempre el siguiente horizonte. Siguiendo siempre la línea azul del mar que divide el horizonte del cielo. En tu barco de aventura, sin atarte a ningún sitio en concreto, todo lo contrario, siempre yendo a un horizonte más allá, viviendo la vida pirata completamente, ¿no? ¿Quién nos ha contagiado ese espíritu pirata muchas veces viendo esa serie? Y diciendo estas palabras, quiero impulsar a que indaguéis por un segundo en algo que se dice en el opening de la primera temporada de One Piece, de hecho, del One Piece oficial. Y es que, ¿cómo dice exactamente? Que objetos como una brújula solamente están para molestarnos o para seguirnos obstáculos o algo por el estilo, dice. Y aludiendo precisamente a ese espíritu de no refugiarse en ninguna parte, sino todo lo contrario, que seguir tu siguiente horizonte sea tu hogar y guiarte por la propia inspiración que uno siente y no siguiendo ningún guión, ninguna organización, siendo como las aves migratorias, como digo, en esa enseñanza que acabo de leer al principio del vídeo, que no saben quizá mucho acerca del camino en el que van a ir, no lo tienen para nada organizado, tan solo siguen el viento, pero saben que van a llegar justo al lugar que se proponen, y por tanto, aunque estén a la deriva como cual pirata en medio de la mar, como One Piece en muchas ocasiones, bueno, sí, ellos tienen también sus métodos muchas veces para guiarse, pero muchas veces están a la deriva, ¿no? A pesar de eso, o incluso más bien gracias a eso, es cuando están viviendo orientados realmente, cuando están ellos mismos orientados en la vida. Y aquí os lanzo una pregunta: ¿esto, y si no es solo una mera coincidencia entre una serie y un recurso literario que he tenido yo, y en realidad es un patrón real que ocurre en cada uno de los seres que existen? ¿No les pasa acaso a todos que cuanto más a la deriva vamos en nuestras vidas, más orientados estamos realmente? Cuanto menos usamos objetos como una brújula, metafóricamente hablando, cuanto menos nos organizamos, cuanto menos calculadores somos
Y más a la deriva estamos, por tanto, más orientados estamos realmente en nuestra vida y más prosperamos, más nos desarrollamos, más desarrollo, crecimiento personal experimentamos en nuestras vidas y más crecimiento en cuanto a calidad de persona también, en cuanto a ser mejor persona, más buena persona o menos mala persona. Pero desde luego al lanzarse a la aventura así, desde luego acaba siendo buena persona. Y yo defiendo que no es un mero recurso literario esto que estoy dando, ni un mero recurso artístico, la personalidad de Luffy en One Piece. Me gustaría que os fijaseis en un detalle bastante curioso, y es que Luffy en One Piece tiene una personalidad impulsiva. Él es alguien impulsivo, alguien que de hecho muchas veces la gente detesta, que sus propios compañeros le dicen en muchos momentos que ha de ser menos impulsivo, pero él no hace caso. Y os lanzo una pregunta, ¿y si esa es realmente la esencia de Luffy que lo hace tan especial? Porque os puede servir de ejemplo. Luffy es un personaje que ha ayudado a muchísimas personas y que revolucionó todo su entorno con ese espíritu niñado y fantasioso con el que sin embargo inspiró a tanta gente. Y cada uno de sus tripulantes cada uno de sus tripulantes que estuvieron con él, que empezaron a ser de su tripulación, ellos realmente antes de eso estaban muy faltos de esperanza, o al menos en su gran mayoría. Estaban muy faltos de esperanza y sin embargo se unieron a la banda de Luffy porque él les había ayudado a recuperar esa esperanza. Él era un ejemplo no solo de ser fantasioso y valiente, sino además de ser también alguien fuerte y buena persona. Y esos dos pares de cosas parecen completamente contrarios muchas veces en la sociedad. Parece que si tú eres fantasioso, ya no eres realista, ya no eres fuerte, ya eres un ingenuo, eres un niñito que más bien da pena, ¿no? Pero él muestra todo lo contrario. Parece ser también que si tú eres valiente, confías mucho en ti mismo, tienes mucha autoestima, entonces también quizás no seas buena persona, quizás no seas buena persona, quizás tengas demasiado orgullo o mires demasiado por ti mismo. Pero luego te muestra que todo lo contrario, es muy confiado, muy valiente, pero es buena persona y no mira por sí mismo más que por otros, aunque sea un egocéntrico. Y pues esto conecta con todos los vídeos que he estado haciendo hasta ahora, en defensa del egocentrismo, en los de por qué Jesucristo era como tu perrito, sobre todo con el segundo, que hablo mucho de los impulsos y defendiendo el ser impulsivo. Más bien el ser impulsivo, ¿no? Diciendo que las personas buenas son las impulsivas, por increíble que parezca. Y Luffy es un ejemplo de ello. Y sí, sé lo que muchos estaréis pensando, bueno, pero es que Luffy es solo un personaje de ficción. Pero os voy a hacer una pregunta. ¿No os habéis cruzado alguna vez en vuestras vidas con una persona muy parecida? Muy niñada, muy con espíritu de niño, impulsiva, fantasiosa, y que sin embargo inspiraba mucho a otras personas, ayudaba mucho a otras personas? No ocurre a menudo en esta sociedad de darse cuenta de estas cosas, porque a menudo el que es impulsivo, incluso haciendo buenas acciones, parece que son malas. Pero hay cierta gente que destaca
por alguna razón, y que deja una gran huella en el corazón de otras personas, al igual que Luffy, y les ayuda a salir del pozo negro en el que estaban, de falta de esperanza, de pesimismo. Les muestra que a veces un círculo también puede ser cuadrado. En sentido figurado, claro, no es ningún círculo cuadrado real, pero a veces lo que parece un círculo cuadrado, lo que parece ser imposible, tan imposible como un círculo cuadrado, algo imposible completamente y evidentemente imposible, les muestra a estas personas que no lo es, que sí que está ese círculo cuadrado, por así decirlo. ¿No os ha pasado alguna vez de encontraros alguna persona real de esa forma? Yo la verdad es que puedo sentirme con el orgullo de ser una de ellas. También soy una persona que ha decepcionado a muchos precisamente por ese carácter impulsivo y egocéntrico en el que parece que me interpongo por delante de los demás y que mis acciones son egoístas. Pero también he inspirado a muchas otras personas, por lo menos algunas de ellas, y una sola ya es digno de sentirse uno bastante orgulloso. O ayudar a sacar a esas personas de ese pozo negro en el que están, de desesperanza, de maldad también, porque en verdad las malas personas son los nihilistas, los que están tan desesperanzados, los que ya no creen, los que ya creen que no hay sentido en la vida, ¿no? Y os diré una cosa, estas personas, las que creen que no hay un sentido en la vida, ¿no son acaso también las que no tienen fe? Y las que sí que creen que hay un sentido en la vida, o incluso lo saben algunos de ellos. ¿No son acaso los que tienen fe, si tanta esperanza tienen? ¿No toca entonces todo esto con lo religioso también? Entonces os lanzo la siguiente pregunta. ¿Y si ser verdaderamente religioso fuera ser como Luffy? Sé que suena una auténtica locura. De hecho, Luffy parece una de las personas más salvajes e instintivas, ¿no? Pero ya hablamos de la gran diferencia entre los impulsos y el instinto, lo cual lo situaría a Luffy en todo lo contrario de una persona instintiva, porque es impulsivo, no instintivo. No es una persona con muchas inseguridades, no es alguien inseguro, que eso es el instinto en verdad. De eso ya lo hablamos bien en el anterior vídeo, en el último. Bueno, el penúltimo ahora mismo. El último de esta serie, esto sí, de esta lista de reproducción. Entonces Luffy no es alguien inseguro, o sea que no es instintivo. En cambio lo que tiene es mucho impulso, bueno, sigue mucho sus impulsos, es muy impulsivo. O sea que hace mucho lo que le apetece, tiene el valor realmente mucho para hacer lo que realmente quiere. Es valiente. Y sí, puede parecer una especie de salvaje, puede parecer un salvajismo también en su propia banda, que va por ahí llevándose por delante a mucha gente de vez en cuando, ¿no? Bueno, y no solo de vez en cuando. Pero, ¿y si cuando, por ejemplo, Baruch Works fue contra Zoro, y Zoro se llevó por delante nada más y nada menos que a 100 personas? ¿Y si realmente eso no fuera asesinar a 100 personas, por ejemplo? No estamos hablando... Uy, perdón por mi gallo. No estamos hablando de... Aunque bueno, esto del gallo va muy bien con la personalidad esa despreocupada de la que yo defiendo, ¿no? Así que me puedo sentir orgulloso. Bueno, ¿por dónde iba? Ah, sí. No estamos hablando, por ejemplo, de simplemente una discriminación racial, por ejemplo, en la que se ven a los de una raza, como los judíos, por ejemplo, como una gran amenaza, y entonces hay que aniquilarlos, porque supuestamente nuestra vida está en riesgo, pero ¿quién ve objetivamente realmente que la vida de los alemanes del siglo pasado, por ejemplo, está en peligro? Nadie, ni mucho menos, ¿no?
es más bien una cuestión de especulación, pura especulación sesgada. En cambio, si tú tienes a 100 tíos delante tuya que van a rajarte el cuello, literalmente, y no es que, no, es que a lo mejor es un bache económico, cultural, y eso es la vida. No, déjate de historias y de paranoias. Se trata de que hay 100 tipos delante tuya que van a rajarte el puto cuello, ¿vale? Tampoco se trata de que a lo mejor les partes las piernas a 2 o 3 y ya sales de ahí, no. Es que te estás rodeando 100 personas. Si no te la juegas a que más de uno acabe con el cuello rajado, igual acabas tú con el cuello rajado. ¿Y qué has de hacer? ¿Dejarte aniquilar? Las grandes preguntas, ¿eh? Desde luego no es lo mismo el primer ejemplo, que es nazismo, con el segundo, que es más bien al contrario. Tampoco sería lo mismo, afinando un poco más, porque este ejemplo, este contraste quizá es más claro, pero afinando un poco más, tampoco sería lo mismo que a ti te manden en un ejército en el que tú ni siquiera sabías en absoluto que ibas a luchar para matar o para aniquilar a gente. Y sin embargo, van y te ponen contra unas cuantas personas a pegarles tiros, y tú le pegas los tiros o ellos a ti. Y tú no sabes en qué maldito fregado estás metido, a quién estás sirviendo con eso, a qué clase de lío súper oscuro y macabro estás sirviendo con esos actos. Ni siquiera te lo veías venir, y vas y acabas disparando a personas, acribillándolas. Es muy distinto ese caso que ha ocurrido en ciertas ocasiones, en los que se acaba con un trauma grandísimo por haber asesinado, y se ha hecho una opción horrible tirando a fuego contra esas personas. Es muy distinto eso al caso de Zoro contra los 100 que se les vienen, o en oposición a los 100 que se le venían. Zoro no está trabajando para nadie, para ninguna especie de empresa corrupta de la que ni siquiera conoce bien cómo es ni por qué envían a hacer esas cosas. Zoro tan solo está defendiendo su pellejo. Por tanto, eso no es asesinato. Pero en ese caso en el que ni siquiera sabes por qué estás haciendo eso y estás vendido a una organización malísima, ahí sí que es bastante posible que lo sea. Ahí sí que es bastante posible que lo mejor fuera dejarse acribillar. Porque como diría Sócrates, mejor es sufrir una injusticia que llevarla a cabo. Pero quizá el discernimiento, la línea fina entre lo que es algo tan macabro como asesinar o algo por el estilo, la fina línea entre eso y la defensa personal en casos extremos sea más pequeña de lo que parece, pero aún así que esos pequeños matices lo cambien todo. Y ya vemos que al desarrollar estas historias distintas, al ponerlas en contexto, tanto del militar ese confundido y engañado, como de Zoro, por ejemplo, en esa situación, nos damos cuenta de que esos matices no eran tan pequeños realmente. Quizá se necesita de un gran discernimiento para discernir entre ellos y las repercusiones que tendría cada caso, pero desde luego la diferencia entre uno y otro lo cambia todo. Es más, propongo aún más, y sí,
Zoro, por ejemplo, cuando estaba opuesto a esas 100 personas que venían a rebanarle el pellejo, Izzy ni siquiera estaba luchando. Estaba tan confiado, estaba fluyendo, más bien era como una danza de espadas. Y eso se puede llamar lucha. Si no se está esforzando, eso no es lucha, porque la lucha es un esfuerzo. La lucha es esfuerzo. En cuanto ya pasa a ser un verdadero ocio, ya no es lucha. Es de hecho una forma increíble de no hacer nada en el fondo, pero en el que se ponen todas las fuerzas de un mismo individuo y parece que paradójicamente es algo súper activo en esa especie de muestra de fuerza tan épica, de fuerza y maestría quizá, ¿no? Algo interesante y épico. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, y si lo que muchas veces se llama fuerza bruta no fuera tan bruto, no fuera bruto realmente, y si no lo fuera, y si esa frase que tanto nos han dicho de que no es la fuerza sino la maña fuese en verdad una falsa luz, una confusión, algo que tiene parte de verdad pero no del todo, y que es muy engañoso, ¿no? Y si fuera así, porque sí, la maña también puede ser, y si la suavidad no se redujera a la solemnidad relajada, sino que también fuera esa suavidad y también la suavidad épica, no ya de la lucha, de la inseguridad, de seguir las inseguridades, del ir a por millones de personas solo por los sesgos que tenemos, la intolerancia que tenemos hacia ellos, a masacrarlos, o el tirar a quemarropa contra personas cuando ni siquiera sabemos para qué trabajamos. Y si hubiera una forma de fluir que aparentemente fuera pelea, fuerza bruta, pero fuese contrario a todos estos ejemplos, contra razas, contra nuestra propia vida, nuestra propia esperanza, al vendernos a quién sabe qué organización malísima, incluso en una guerra, si te reclutan. Quizás la propia guerra sea mejor que te disparen un tiro y que te quiten de en medio por ser objetor de conciencia y el Estado obligarte a ello. Obligarte entre comillas, porque nadie te obliga a nada en el fondo. Quizás mejor sea ese tiro en la sien que estar participando de un Estado tiránico como el nazi, por ejemplo, o como el de Estados Unidos actualmente, que no está muy lejos del nazi, desde luego, o del Putin, viéndolo por el otro lado, ¿no? En la guerra de Ucrania, por ejemplo, ¿cuántos fueron enviados a la guerra así? ¿Cuántas personas en el régimen nazi fueron partícipes de toda esa barbarie, pero de manera forzosa? Y hay que entenderlos porque quizá muchos de nosotros en su lugar lo haríamos también. Como mínimo merecen entendimiento y no un rechazo. Como yo digo, no hay que rechazar a las malas personas, ni a las personas por sus malos actos, aunque eso no los justifique. Sin embargo, ¿cuántos no habrán
en regímenes así que han existido a lo largo de la historia, ¿cuántos no habrán seguido esa ideología, ese régimen podrido hasta la médula, con tal de que no le rebanasen el pellejo o le rebanasen la sien de un tiro? Y se autoengañaban diciendo: no, tú no estás haciendo esto, tú no tienes nada que ver, tú tan solo sigues órdenes. Eran autoengaño. Pero la realidad es otra. En cambio, ¿qué tendrá eso que ver con defenderte cuando vienen múltiples personas a literalmente rebanarte el cuello? Y la empresa corrupta, la organización corrupta, precisamente es la que va a por ti. Y no tienes otra opción para defenderte. No es que puedas partir las piernas a 3 y ya está. Lo cambia todo, ¿no? Entonces, y si lo que parece muchas veces fuerza bruta fuese incluso todo lo contrario, fuese fuerza liberadora, fuese una fuerza rebelde que sí, a veces se puede medir de vez en cuando por espadas, por fuerza física, pero que no es bruta, sino todo lo contrario. ¿Y si el nombre de pirata de Luffy y de su banda no es casual, sino que es un gesto burlón y crítico ante lo que se consideraba lo moral? O lo que muchas veces se fingía que era lo moral. Como por ejemplo la marina. Los marines, que tan ejemplos se supone que eran de lo moral, yendo precisamente contra los piratas, y luego eran los que les pasaban la mano a los peces gordos más malos de todos, o unos de los más malos, ¿no? Y estaban precisamente compinchados de lo peorcito que había. Y ellos se suponen que eran los buenos, que venían a proteger a los otros. Y luego los piratas como Luffy, pues eran el mal a combatir. Y si precisamente Luffy sabía que quizá él no era un pirata, o al menos no un pirata como se suele concebir, pero que muchos de los que son piratas o que se llaman así, en verdad son las verdaderas buenas personas, aunque parezcan ejemplos de fuerza bruta y de caos. Con su rebeldía manifiesta, con su espíritu impulsivo que parece tan caótico, aunque luego nos muestra muchas veces lo contrario. Y ese pudiese ser hombre a conciencia, precisamente para hacer esa crítica de que los que parecen los peores nos muestran ser luego no las peores personas. Cuando digo peores quiero decir peores personas, no de peor de ser peor, de ser menos que nadie. Y si esos que parecen ser las peores personas son luego los que nos muestran ser las mejores personas. Y si Luffy nos está empujando a considerar esto. Es más, me atrevo aún más allá. Y si grandes guías como Buda o Jesucristo realmente eran como Luffy, realmente venían a mostrar lo mismo, y si a Jesucristo lo crucificaron precisamente por eso, porque más bien era un ejemplo de en lo que One Piece se diría como un pirata, de lo peorcito que hay, y los de la marine pues serían en su caso los fariseos, ¿no? Y si era así. Es muy curioso. Es muy curioso. Yo que hablo de este tema, me parece muy interesante esta pintura. Una ballena en medio de la mar. Una ballena jorobada saltando de alegría. Al fin y al cabo representa muy bien la banda de Sombrero de Paja, ¿no? En medio del mar. Impulsados por la ilusión.
siendo espíritus libres, o al menos mucho más libres de lo que mucha gente tan siquiera podría llegar a aspirar. De hecho, Luffy en múltiples ocasiones defendió a personas por el mero hecho de ser personas, independientemente de su raza, de su cultura, reivindicando que daba igual a qué sector de esos perteneciesen, a qué raza, a qué cultura, a qué especie, que no eran mejores ni peores que nadie por eso, o dicho de otro modo, que todos somos iguales, ¿no? En ese sentido. ¿No es eso acaso algo próximo o incluso inherente al propio mensaje cristiano? Entre muchas cosas. Y pues me gustaría terminar este vídeo haciendo una bonita y profunda contemplación acerca del estilo de vida aventurero, con estas 3 enseñanzas que he escrito últimamente, que os recuerdo, como siempre digo, que las enseñanzas que escribo en este cuadernito son todas ciertas, todas sé que son así. Yo me tomo muy en serio, me aseguro personalmente de que todas las enseñanzas que escribo aquí son ciertas. Así que vamos con estas 3 enseñanzas. La primera: la vida sedentaria es la vida activa, aunque parezca lo contrario, y la vida relajada es la vida aventurera, aunque parezca lo contrario. A más sedentario se es, más activo se es, y a más activo se es, más sedentario se es. A más relajado se es, más aventurero se es, y a más aventurero se es, más relajado se es. Al contrario de lo que puede parecer, ¿no? Siguiente. La tranquilidad puede ser relajación, pero también puede ser sentimiento épico. Por ejemplo, el sentimiento de motivación que se siente haciendo un intensísimo ejercicio físico, pasándoselo en grande. La ilusión de realizar un gran reto que te has puesto y el gran gozo que se siente mientras pones todas tus fuerzas en ello. Todo eso es sentimiento épico. Euforia, quizá sea la palabra. Y por último, la última enseñanza de las 3. Una vida relajada es un estilo de vida relajado. Una vida con mucha relajación. Una vida aventurera es un estilo de vida épico. Una vida con mucho sentimiento épico. Claro, daos cuenta, una vida aventurera, claro, es una vida épica, con mucho sentimiento épico. Parecen 2 vidas opuestas, pero son el mismo estilo de vida, el de ser bueno. A más relajación tiene uno en su vida, más sentimiento épico tiene en su vida, y a más sentimiento épico tiene en su vida, más relajación tiene en su vida. Y pues esto me recuerda mucho al Señor de los Anillos, ¿no? Los que vivían en el pueblo de los hobbits y los pocos que se aventuraron más allá, se lanzaron a aventuras, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que lo que digo es básicamente que es al revés de lo que puede parecer en esa película. En esa película parece que los que viven en el pueblo de los hobbits son los más relajados y ellos, sin embargo, están rechazando la aventura y no siendo nada aventureros. Y los aventureros pues no están nada relajados, pero al menos son aventureros y se están alejando más allá de su zona de confort. Bien, pues aquí hay muchos sesgos, muchas equivocaciones. Y la principal de todas es que la vida que tienen los hobbits ahí en ese pueblito de hobbits
no es relajada. Es cómoda, pero la comodidad, la vida cómoda no es una vida relajada. En realidad es una vida llena de preocupaciones, pero sedentaria. Y la vida relajada de verdad no es sedentaria, porque el que está tan relajado realmente en su vida, el que tiene toda esa serenidad, la tiene al fin y al cabo porque es capaz de estar relajado con las cosas más simples, con un paseo como este, como el que me estoy dando. Y es capaz de sentirse satisfecho en sus vidas simplemente viviendo el momento presente. El que no es así estará constantemente preocupado y no vivirá una vida relajada realmente. Entonces es la persona que con lo más básico ya no es que se conforme, es que se da por satisfecho. Pero esas mismas personas, si de verdad con lo más rudimentario y con cualquier cosa prácticamente, porque siempre van a encontrar cosas de esas, ya sea una puesta de sol, el propio aire incluso que respiran, un paseo. Esas personas, al ser su felicidad o su vida buena tan independiente de la circunstancia realmente, porque incluso perdiéndolo todo le van a quedar cosas con las que poder sentirse en su vida satisfechos realmente. Como esas personas son así y saben que lo son, que van a sentirse siempre satisfechos hasta con lo más pequeño, entonces no tienen ningún temor a lanzarse a la aventura. Y cuando la aventura les llama a su puerta, no le dicen que no, le dicen que sí. Si le dicen que no, es porque realmente tan relajados no viven. Porque entonces, si vivieran tan relajados, si vivieran una vida relajada de verdad, entonces sabrían que pueden estar satisfechos hasta con lo más pequeño, y que aunque lo perdieran todo, en verdad no tienen prácticamente nada que perder, y entonces se lanzarían a la aventura. Pero no lo hacen. En cambio, el aventurero se está jugando tanto en cada aventura que emprende, se está jugando tanto, está apostando tanto, que tan solo si es capaz de darse por satisfecho con lo más pequeño, incluso si lo pierde todo, ya estar satisfecho, ¿no? Solamente si es capaz de vivir satisfecho incluso perdiéndolo todo prácticamente, solamente si es así se atreve realmente a emprender esas aventuras y es realmente aventurero. Es decir, que el aventurero es siempre una persona que, incluso perdiéndolo todo, viviría satisfecho y por tanto es una persona relajada. Porque solo el que es capaz de darse satisfecho con prácticamente nada, y todo aquel que es así vive de manera relajada. Dale una vuelta. ¿Acaso no es así? ¿Acaso no podría ser así? Entonces, por lo tanto, todo aquel que lleva una vida relajada lleva una vida aventurera, y todo aquel que lleva una vida aventurera lleva una vida relajada.